es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Toda la gloria es para ti, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Acompaña ese aplauso con voces de júbilo. ¡Aleluya! Te alabamos y te exaltamos, Señor. ¡Vamos! ¿Cuántos pueden declarar viviré? Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Solo en Jesús. Iglesia, levanta tus manos, porque nos levantamos en guerra para declarar que hay libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las cadenas se rompen y hay libertad para esta casa. Así que levanta tu voz y declara con nosotros: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo.
nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. ¿Dónde están los más que vencedores en Cristo? Te alabamos, Señor, y te adoramos. Pa, 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 pa. Y el que esté listo para saltar, que lo haga. Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Que el cielo! Que el cielo se parta en dos, desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú eres, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Vamos! Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¡Vamos, George! Hosana.
Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Aleluya. Iglesia, diga conmigo, Jesús. Jesús, Nuevamente vuelva a decirlo, Jesús. Jesús. Cuando tú empiezas a declarar el nombre de Jesús, hay libertad. Cuando tú empiezas a declarar el nombre de Jesús, hay sanidad. ¿Cuántos necesitan ser libres? ¿Cuántos necesitan ser sanos? Entonces empieza a nombrarle a tu vida, a tu propia alma, empieza a hablarle y empieza a decirle el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Diga, yo declaro el nombre de Jesús en mi vida. Declaro el nombre de Jesús en mi familia. Declaro el nombre de Jesús en mi trabajo. Declaro el nombre de Jesús en mi casa. Declaro el nombre de Jesús sobre mis hijos. Declaro el nombre de Jesús sobre mis padres. Declaro el nombre de Jesús sobre todo lo que me rodea. Declaro el nombre de Jesús sobre mi casa. Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre el cual toda rodilla se dobla y todos declaran que Él es el Señor. Hoy declaramos tu nombre, Jesús. Hoy declaramos tu nombre, Jesús. Y nos movemos en fe para declarar que hay libertad en nuestra casa, en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro. Declaro el nombre de Jesús ahora. Se rompe cada vicio y adicción. Declaro libertad y esperanza. Lo declaro. Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad.
Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Oh, 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 oh. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Oh Jesús, Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro. Iglesia, vamos a hacer un ejercicio de fe en esta mañana. Tómale la mano a la persona que está a tu lado y levántala tan alto como puedas. Y empieza a declarar: hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hoy declaro que mi familia es sana. Hoy declaro que mi familia es libre. Hoy declaro que hay restauración en mi casa. Hoy declaro que hay restauración en mi trabajo. Hoy declaro que hay restauración en mis finanzas. Hoy declaro que hay libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo, sobre todo. No hay oscuridad que se pueda levantar al nombre de Jesús. Decláralo. Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro.
Jesús, tu nombre es poderoso, vida, verdad. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaramos el nombre de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya, Señor. Recibe esta alabanza, Jesús. Recibe esta adoración, Señor. Vamos, más fuerte esa ofrenda de palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Jesús. Así Nombre es, sobre Señor. todo nombre. Te seguimos adorando, Dios. Este aplauso, Señor, es para ti, Rey, que nos has dado a tu Hijo unigénito, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho el día, Señor, de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos. Seguimos en esa actitud de búsqueda, ¿verdad? En este lugar de encuentro con Dios. Este lugar que hemos denominado un altar, casa apostólica, para encontrarnos con el Rey, para venir a encontrar una palabra de parte de Él, pero también para recibir lo que Él ha determinado para nosotros en este día. Y me atrevo a decir que si lo hacemos con una actitud correcta, hallaremos gracia y favor delante de sus ojos. Amén. Porque somos sus hijos, hemos reconocido que Él es nuestro Señor y que en Él todo es posible. Seguimos en nuestra serie de la fe. Desde el domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca de este tema y hoy vamos a seguir ahondando un poco más en lo que es esa palabra fe según la Escritura. Sin embargo, aunque todos venimos a este lugar, no todos venimos con los mismos motivos, ¿cierto? No todos hemos venido con la misma actitud y quizás todos no hemos venido con la misma medida de fe. Y de eso hablaremos el día de hoy, porque precisamente la fe es uno de los desafíos más grandes que tiene un cristiano. Pero me atrevería a decir que no es solo tener fe, es mantener esa fe, porque sabemos que la carrera y nuestra vida en Jesús tiene su tiempo bien largo y tiene un costo bien alto. Y dentro de ese costo está mantener nuestra fe. Pero si no sabemos qué es fe, pues se nos va a complicar un poquito más el camino, ¿cierto? Por eso cada día, en cada enseñanza, debemos venir a este lugar con una actitud reflexiva, una actitud abierta. Señor, ¿qué me quieres enseñar el día de hoy? Y si esa es tu actitud, el día de hoy es la actitud correcta y la que el Señor necesita para depositar en cada uno de nosotros esa semilla que seguramente va a dar fruto en nuestras vidas, en nuestro diario vivir y en todo lo que hacemos día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Amén. Y quiero comenzar haciendo un breve resumen para aquellas personas que no pudieron asistir la semana pasada, un poquito de lo que nos predicó el pastor José Francisco, y me quiero centrar un poquito en lo que dice Hebreos 11:1. No sé si algunos lo han leído, pero esta es una de las palabras o una de los momentos más épicos de la Biblia, porque el autor del libro de los Hebreos nos hace un registro histórico de todas esas personas y esos personajes, hombres y mujeres, que fueron unos héroes de la fe. Nos menciona a Enoc, nos menciona a Noé, nos menciona a Abraham, nos menciona a Moisés, ¿sí? Y nos hace una lista bien larga antes de Jesús, es decir, los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Cuando usted tenga el espacio en su casa, en su devocional, puede hacer la lectura de Hebreos 11, el capítulo completo. Pero me quiero también centrar en una de las palabras que tocamos la semana pasada, que fue Hebreos 1, que dice, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En algún momento escuché un predicador decir que cuando en la Biblia encontramos definiciones tan exactas, es porque Dios quiere que nosotros tengamos, Él las dejó escritas ahí porque quiere que nosotros tengamos claridad
de cosas relevantes para el cristiano. Y la fe es una de ellas. Él nos da la definición. El autor pues nos dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo me fui al diccionario. Bueno, Señor, ¿qué es esto de certeza y qué es esto de fe? Para dejarlo claro también entre nosotros, ¿cierto? Y encontré que la certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. Y la convicción viene de convencer y es probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Ahora, si traemos esto a la palabra, es pues la fe, el conocimiento seguro y claro de lo que no se ve y que se espera. Y la convicción que no se puede negar racionalmente de lo que no se ve. Entonces entendemos que aquí el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Nos permite tener una claridad al respecto de esto tan importante y necesario para agradarle. Porque recordemos que también tocamos un versículo la semana pasada que ahorita vamos a leer, que nos habla acerca de esto, de agradar al Señor. Pero precisamente de nada nos sirve acercarnos a Dios si en todo esto no hay seguridad y no hay confianza y no hay algo racionalmente que yo no pueda negar de que Él existe, de que Él está y de que Él es verdadero. Porque esa es la lucha realmente de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando usted recibió a Cristo por primera vez en su corazón, cuando alguien se lo presentó, cuando alguien llegó a su vida y le dijo, mira, te presento a Jesús, lo primero que nosotros necesitamos fue fe. Empezando porque no lo hemos visto. A diferencia de los discípulos, a diferencia de estos hombres que les acabo de mencionar, Enoc, Abraham, que tenían una relación muy íntima con Dios, y los discípulos que pudieron ver a Jesús porque Él estaba aquí en la tierra, nosotros, los de este tiempo, los de esta generación, no lo hemos visto. Y por alguna razón Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la parte que nos tocó a nosotros. Es el desafío más grande de fe que creo que existe durante todos los tiempos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? Creo que esa es la pregunta que nos debemos empezar a hacer. Aquí hay algo muy claro y es que podemos acercarnos y buscar a Dios, pero no tener la suficiente certeza de que Él está. Por ende, nuestra creencia firme es solo uno de los primeros pasos que necesitamos para tener fe. La semana pasada también el pastor nos tocaba en el ayuno que creer o creencia es diferente a creerle a la persona en la que ponemos nuestra fe, ¿cierto? O sea, creencia es simplemente ese conocimiento de que Dios puede hacer cosas, de que Jesús, como cuando tú llegaste a la iglesia, a ti te predicaron en un lugar como este o un amigo te predicó y te dijo, mira, Jesús ha hecho esto en mi vida, es la mejor decisión que yo he tomado, prueba, de pronto esta es la solución que tú estás buscando, de pronto esto es lo que tú necesitas. Quizás a muchos de nosotros nos pasó, ¿cierto? O usted vino y se sentó en esa silla y recibió una palabra de Dios y dijo, uy, voy a darme la oportunidad de creer en eso que me predicaron el día de hoy. Eso se quedó allí, en creer. Pero el desafío está en aumentar ese creer. Porque hasta que tú no vives esos procesos, hasta que no llega a ti esos momentos que decían aquí en la alabanza, esos problemas financieros, esas dificultades de enfermedad, hasta que no llegan esos momentos en los que sientes que te estás yendo en un hoyo profundo y que nadie te puede sacar de ahí, entonces allí es donde realmente te das cuenta si esa fe o ese creer es real o es falso. Hoy vamos a estar como reflexionando íntimamente si nuestra fe, en qué medida tenemos nuestra fe. ¿Será una fe poca? ¿Será una fe media? ¿Será una fe alta? No sé, cada uno de nosotros dice la palabra que tiene una medida de fe, que precisamente Dios nos ha dado. ¿Y por qué es tan importante esto de la fe? Porque precisamente en Hebreos 11:6, más adelante, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Me encantan varias frases de aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Está claro que si no tenemos fe, estamos perdidos, prácticamente, ¿cierto? Porque es como que estamos perdiendo nuestro tiempo. Hay que ser muy, muy claros, hermanos. Si nosotros vivimos una vida cristiana sin fe, no estamos haciendo nada porque finalmente a Dios no le estamos agradando. Pero dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, que Él está, y que es galardonador de los que le buscan. Y con esta palabra nos vamos a quedar, de los que le buscan. Porque precisamente ahorita, cuando empecemos a hablar de estos hombres y mujeres que nos dejan un testimonio o un registro histórico de esa fe con la que alcanzaron promesas, ellos buscaban a Dios. No se trata solo de hacer cosas, de venir, de decir yo soy cristiano, sino que realmente nuestra fe se dé a conocer a través de lo que Dios ha hecho en nosotros y de nuestra búsqueda con Él, que da un fruto. La semana pasada, entonces, tocábamos este capítulo de Hebreos 11 y encontrábamos que hubo mujeres y hombres de épocas diferentes. No todos eran de la misma época, se enfrentaron a circunstancias que los colocaron en aprietos, no todo fue color de rosa. Tenían un llamado de parte de Dios, tenían una promesa, tenían un mandato, tuvieron una conversación cercana con Dios, de maneras muy distintas cada uno. Y a través de su obediencia, ellos fueron testigos de un Dios real, verdadero, justo, amoroso, leal, amigo, entre otras cualidades. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos lo ha conocido? Pero recuerden, en diferentes circunstancias, ¿verdad? Cada uno de nosotros no vive en la misma casa, no somos la misma familia, no vamos al mismo trabajo, pero cada uno de nosotros ratifica con su testimonio que Dios es real, verdadero, justo, amoroso, leal, entre otras cualidades. Y la mayor enseñanza que ellos nos dan de fe en el Antiguo Testamento, bueno, es que ellos tampoco conocieron a Jesús. Ni Abraham, ni Enoc. O sea, bíblicamente allí en la palabra no tenemos donde, bueno, y se encontró Enoc con Jesús. Pero sí tuvieron un encuentro directo con el Padre. Y sabemos que el Padre es Jesús. Y sabemos que el Padre, o sea, la manera como Dios se presentó a ellos no es que Jesús vino, resucitó, murió, no. Lo que ellos tenían era su relación directa. ¿Y por qué tenían una relación directa? Esa era una pregunta que yo me hacía, porque a nosotros nos han enseñado muchas veces de que, bueno, en el momento que Eva y Adán pecaron, nuestra relación íntima se cortó, ¿cierto? Ahora es mucho más difícil. Jesús vino a la tierra a volver a unir como ese puente de conexión, como ese camino. Pero yo decía, ¿y cómo Enoc Dios le hablaba tan directamente si era pecador como nosotros? Y más adelante fui encontrando unas perlitas que me dieron a conocer en qué consistía la fe de estos hombres. Hay algo que hay que recordar, que el autor de este libro, Hebreos, nos recuerda que estos hombres, cada uno de ellos fueron obedientes a Dios en las promesas, pero también fueron guiados y utilizados por el Espíritu Santo en momentos específicos conforme a un plan que Dios y un propósito que Dios ya había elegido. Y otro punto importante es que estos hombres, a diferencia de nosotros, no se les dijo quedarse quietos aquí, orad, buscadme hasta que venga sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, sino que ellos tenían unas experiencias muy íntimas donde el Espíritu Santo venía, posaba sobre ellos para la labor o el oficio que Dios les daba para cumplir su propósito, pero no tenían al Espíritu Santo, digámoslo así, como nosotros todo el tiempo. Y ellos, pese a eso, sabían una cosa: quién era Dios. Sabían quién les hablaba, quién les daba el mandato, a quién obedecían. Esa persona del Espíritu Santo que está en nosotros hoy día viene a través de Jesús
quien está en nosotros y que nos lo dejó en su regreso. Pero aún si no tenemos fe, no podríamos recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, miren la importancia que tiene la fe. Con la fe real y verdadera, estos hombres rompieron las barreras de lo invisible y alcanzaron a ser testigos de Dios, convirtiéndose en un testimonio vivo. Cuando yo les decía que me preguntaba, Señor, bueno, ¿y estos hombres por qué alcanzaron tanto? ¿Por qué para nosotros a veces la lucha se vuelve tan difícil? Porque es la verdad, hermanos, ¿cierto? A veces nosotros mismos tenemos algunas objeciones de fe. Oramos, pero no pasa nada. Clamamos, lloramos, pedimos y a veces parece que Dios no nos escuchara. ¿A usted le ha pasado en algún momento cuando ha tenido una situación difícil? Yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, esta palabra para quién es, para nosotros. Pero me llama mucho la atención que estos hombres, Enoc, Noé, Abraham, cuando hablaban directamente con Dios, en Génesis 5:24, no sé si lo van a colocar, pero Génesis 5:24 dice que Enoc caminaba con Dios. O sea, él tenía una relación al punto de que, como la de Adán, digo yo, caminaba y a donde él iba tenía a Dios cerca y además de eso lo escuchaba. A tal punto que Dios se lo llevó y Enoc no vio muerte. Y más adelante el pastor nos enseñará dónde está Enoc y qué dice la palabra acerca de eso. No vamos a ahondar en eso, pero Enoc se fue con Dios y no murió aquí en la tierra. Téngalo ahí. También más adelante dice que en Génesis 6:9, Noé, que fue otro de estos hombres heroicos, dice que era un varón justo, perfecto en sus generaciones y Dios caminó con él. Nuevamente dice, Dios caminó con él. Usted se acuerda de Noé, ¿cierto? Se acuerda que Noé fue el al que Dios le dio el plan de diseñar el arca porque iba a destruir la tierra. Y Abraham dice que tenía una relación muy íntima con él. Eso está en Génesis 12:1. De Abraham dice que Dios le dio a él una palabra y con esa palabra él fue obediente. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando estaba leyendo este capítulo antesito, dice que Harán, que era su padre, Harán o Taré, bueno, el papá de Abraham, él había dicho que iba para Canaán, Taré. Él iba con su familia para Canaán. ¿Cuál era la tierra prometida que Dios le dio a los hijos de Israel? Canaán, ¿cierto? Pero no sé qué pasó, que en un momento ellos se estacionaron en otra tierra y se quedaron ahí, en Harán. Se quedaron ahí en Harán. Pero el destino, el propósito que Dios tenía, no era que se quedaran en Harán. Y Dios le da esta palabra a Abraham y le dice que salga de su tierra, de su parentela, a la tierra que él le mostrará. Y ya muchos de nosotros no sabemos esta historia, todo lo que pasó en ese proceso hasta que el pueblo de Israel mejor saliera de Egipto y alcanzara esa tierra. Pero ¿qué le dio Dios a Abraham? Una palabra. Sal de ahí. Abraham hubiese podido decir, no Señor, ¿yo qué voy a hacer allá? Si yo estoy aquí cómodo, estoy con mi familia, estoy con mis vaquitas, mis becerros y todo lo demás. ¿Y qué dijo él? Fue obediente. Esa fue su actitud. Y bueno, así podemos encontrar muchos hombres en la Biblia, así como les digo en Hebreos, que tuvieron una fuerza y osadía para alcanzar lo prometido. Pero ¿de dónde proviene la fe y cuál es su origen? ¿Quieren escuchar eso? ¿De dónde proviene la fe y cuál es su origen? Bueno, Gálatas 5:22 nos da una indicación. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos la evidencia de que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que da el fruto o hace la evidencia de que hay fe, ¿cierto? De la fe. Pero también podemos pensar
que la fe, al ser comparado con un fruto, cuando pensamos en una planta y todo el proceso para que una planta dé un fruto, también podemos pensar que la fe tiene un proceso, ¿cierto? Y que no es así como que inmediatamente se produce la fe en gran cantidad, no, sino que tiene un proceso. Y por otro lado tenemos en Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. Me encanta la adoración que estábamos haciendo ahorita, que en el nombre de Jesús podemos hacer tantas cosas, pero a veces desligamos la palabra fe de Jesús y creemos que la fe es como que depende de mí, que la fe es una acción que yo tengo después de haber recibido el conocimiento de la palabra y de lo que Dios ha hecho y los testimonios que he visto. Entonces, por eso yo tengo fe. Y hemos pensado muchas veces mal, y me incluyo allí, porque realmente la fe está basada en el que lo hizo todo, que es Jesús. Y cuando nuestra fe hoy está enfocada en Jesús, cuando entendemos que todo ese plan desde el principio se trataba de Él y que al haberse cumplido las promesas de Dios en Jesús, Él se constituye nuestro fundamento en nuestra promesa. Y esa promesa la veremos cumplir hasta el final. Amén. Entonces Jesús vino a mostrarnos al Padre, pero también sabemos que Jesús es Dios. Pero si cambiáramos la palabra fe por Jesús, si en ese versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hiciéramos ese cambio y no dijéramos fe, sino dijéramos sin Jesús es imposible agradar a Dios, entonces yo creo que cobraría más sentido, ¿cierto?, esta palabra. Y Jesús precisamente vino a mostrarnos cómo podemos conectarnos directamente con el Padre. No hay otra manera, solo a través de Él, y por esta razón Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero también hay otro verso con el que quiero fundamentar esto, y es Efesios 2:8, que dice: por gracia sois salvos, pues por medio de la fe. No es de vosotros, pues es don de Dios. Y aunque este versículo habla de gracia, la gracia solo la recibimos a través de la fe. Aceptamos ese regalo de gracia a través de la fe. Pero ¿quién es esa fe? ¿O quién coloca en nosotros esa necesidad de creer? Jesús. Entonces entendemos que la misma fe con la que nosotros creemos proviene de Jesús. Y esa fe aumenta en la medida que nosotros lo conocemos más a Él. Esa fe aumenta en la medida que nos conectamos más con Él. Ese fue el ejemplo que nos dejaron estos hombres. Y que aún los discípulos, estando con Jesús, muchos de ellos batallaron porque su fe era poca, porque estaban en ese proceso de entender que todo lo podían y que todo lo tenían con Jesús. Pero nosotros somos carne, hermanos, nosotros somos humanos, nosotros somos personas que vamos cada día perfeccionándonos, no somos perfectos. Entonces es entendible que nosotros luchamos también con nuestros pensamientos, ¿verdad?, con nuestro día a día, y luchamos con la necesidad de creer, luchamos con la duda. Y alguien me decía que un cristiano dude no significa que su fe sea inactiva, porque nosotros somos carne, somos humanos. Y seguramente se los digo porque en algunos momentos, cuando ha llegado una dificultad fuerte a tu vida, has sentido que llegan pensamientos que te desorientan o te quitan tu mirada de Jesús, ¿cierto? Y esto no significa que tu fe sea nula, significa que quizás es poca y que la tienes que hacer crecer. Y precisamente en esos momentos de dificultad y de prueba es donde Dios empieza a procesar y hacernos ver primero cómo estamos y lo que necesitamos para crecer. Amén. Jesús es el iniciador de la fe y nos mostró como hombre que podemos vivir guiados por el Espíritu Santo.
y con un factor importante para conectar con su Padre, que es la obediencia. Este es otro de los datos importantes que tenemos acerca de la fe y que nos han dejado. Y es que si Dios te dice algo, pero desobedeces, algo pasa, ¿cierto? Porque si nosotros nos colocamos en aspecto laboral, usted tiene a su jefe y usted entró a la empresa con un perfil, usted entró diciendo, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ah, bueno, listo, entonces tú vas a hacer esto aquí dentro de la empresa, pero si tu jefe viene y te dice, bueno, vamos a colocarte a hacer tal cosa porque el jefe cree que tú tienes el perfil para eso, ¿cierto? Pero luego tú dices, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué puede pasar si no hago a lo que he sido contratado, lo que he sido enviado? Vas para afuera, ¿cierto? Gracias a Dios que aquí no vamos para afuera, ¿cierto? Pero si nosotros lo vemos relación jefe-empleado, esas serían las condiciones. Aquí nosotros no vemos a Dios como un jefe, así, aquí lo vemos como un padre, aquí lo vemos como un amigo, aquí lo vemos como la persona más importante de nuestras vidas. Si es así, obedecer nos costaría tanto, pero muchas veces sí nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque somos carne, porque somos humanos. Y Dios lo sabe, Jesús lo sabe. Jesús estuvo con 12 cerquita y se dio cuenta de sus debilidades, se dio cuenta de su carácter, se dio cuenta de todas aquellas cosas que quizás no estaban formadas aún en ellos. Y por esa razón nos dejó al Espíritu Santo. Pero por esa razón también la fe no depende de nosotros. La fe simplemente necesita que nosotros la activemos creyendo en Jesús. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Cuántos aquí le creen a Jesús? Dios entiende que nuestra lucha es directa. Nuestra lucha directa es con nosotros mismos, que nuestra alma está unida a la carne y que se fortalece cada vez más y nos convierte en hombres carnales. Y si nosotros necesitamos conectarnos más con el Espíritu Santo, esa es la razón por la que nuestra fe es fortalecida, porque hemos dejado al viejo hombre, hemos dejado de ser hombres naturales para convertirnos en hombres espirituales. Pero recuerden que muchas veces podemos convertirnos en hombres carnales cuando, aún conociendo de Dios, no vivimos conforme al Espíritu, no vivimos conforme a Él, y lo peor es que no le creemos realmente. Pero una buena noticia es que los que estamos aquí hemos sido constituidos hombres espirituales, ¿cierto? Dejamos de ser hombres hombres naturales cuando no conocíamos de Él. Y hoy estamos siendo procesados para ser cada día más esos hombres y mujeres espirituales que tenemos el desafío de avanzar con paso firme, de ser probados, de darnos cuenta cuánto fruto llevamos en la fe. Y me gustaría detenerme aquí por un momento y me gustaría que pienses si alguna vez has llegado ante Dios diciéndole esto: Señor, he hecho buenas obras, he tratado de vivir conforme a tus principios, me he portado bien, he venido a la iglesia, he orado en tu intimidad, he clamado con lágrimas en mis ojos, pero no he visto un cambio, no he recibido una respuesta o una petición. Eso te frustra, te desespera y te lleva a dudar si Dios está allí y te escucha. Si has sido una de esas personas, estás en el lugar correcto. Es normal. Es normal que en estos momentos flaqueemos en nuestra fe. Y es entendible, porque de nada sirve el conocimiento que se tenga de Dios si no lo conocemos verdaderamente. O sea que hoy estamos desafiados, hoy estamos instados a ir por más. Si recuerdan, en los domingos anteriores nosotros hablábamos del altar y que ese altar era el lugar de encuentro con Dios. Ese altar puede ser, no sé, tu cuarto, el baño, la oficina, cualquier lugar que tú designes para encontrarte con Dios. Pero creo que todo empieza también de allí.
Porque si Dios dice que de Él proviene la fe, y solo con Él, agarrados de Él, nuestra fe puede crecer. Entonces, si no estamos con Él, si no lo conocemos más, si no buscamos de Él, ¿dónde se va a quedar nuestra fe? Chiquitica. Y aún así Jesús dice, aunque sea chiquita, yo respondo a esa fe. Pero recuerden lo que decía al principio, con los que le buscan. Es necesario buscarle a Él. Si no caminas, si no obedeces, ese testimonio que nos dieron los antiguos es un testimonio que nos dejó Jesús. Jesús nos mostraba sus momentos de oración. Se iba al monte a orar. Ese mismo testimonio se lo dejó a sus discípulos, pero ¿cuántos de sus discípulos lo hacían? Muchos de ellos no. Y eran desafiados todo el tiempo. Mira, yo me fui a orar y ustedes se quedaron durmiendo aquí. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Entonces, el comienzo del comienzo. Si no buscamos esa fe, no va a prosperar. Y en el momento que te veas en la tribulación, en la tiniebla, en la oscuridad, ¿qué te va a sostener? Si no te has encontrado con Él. Esta palabra es para ustedes y también es para mí. Y les quiero contar un pequeñito testimonio, porque de alguna manera quisiera que esa persona viniera aquí a contárselos a ustedes cómo fue todo. Pero les voy a contar un pedacito. Una persona muy querida, muy conocida, una madre espiritual, digámoslo así, para mí, pasó por una situación de cáncer. Una predicadora, profeta, y pasó esa situación, ¿sí? Ella dice que de las cosas que no hizo fue preguntarle a Dios por qué. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Todo el mundo a su alrededor lo hacía. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué tú si tú eres predicadora? ¿Por qué tú si...? Todo lo que decimos, ¿cierto? No te lo mereces. Si tú has hecho las cosas bien, tú eres una hija de Dios. Pero precisamente ella pasa por esa situación y hace las cosas a la manera de incluir a la ciencia, a los médicos y todo esto en ese proceso. Ella dice que desde el primer momento en que ella identificó lo que le estaba pasando, ella ni sabía a lo que se estaba enfrentando. O sea, ella vio que le salió algo y no sabía a lo que se estaba enfrentando. En el proceso de hacerse los controles médicos y todo lo demás, le empiezan a dar las malas noticias. No, mira, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. No sabemos cómo te salió eso, no hay razón, no eres un paciente para que te salga eso, pero vamos a hacer todo lo que se dé. Ella dice que en todos los procesos, ustedes saben que una EPS en nuestro sistema de salud no es tan rápida, ¿cierto? Todos lo hemos vivido. Pero ella vio cómo la mano de Dios en cada detalle, en cada proceso que se tenía que hacer, Dios metió su mano, la conectó con muchas personas, hasta que la operaron, le hicieron su proceso de sacarle las cosas que tenía mal, su cicatrización, todo, al punto de que le habían dicho que no iba a poder hablar. Y Dios le dio el habla. Y cuando ella decía, nos contaba todo su proceso, bueno, al final, una de las cosas que nos decía, hemos creído por tantos años que la fe se trata de ir a orar, reprender, de como no me puede pasar esto, Señor, tú me tienes que sanar porque tú eres mi Dios, porque yo te he servido. O sea, como a veces se nos sale como ese orgullo de cristianos, como que, exacto, somos, ¿cómo? Somos merecedores de todo porque somos hijos de Dios. Pero es que Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Pero la respuesta a eso él dijo fue, confiad que yo he vencido aquí en el mundo, ¿cierto? Y así vamos a encontrar muchos momentos en los cuales debemos pasar por pruebas, por desafíos, por circunstancias, por momentos oscuros que a la final tienen solución, pero que no van a evadir el proceso.
Ella me decía, hemos creído que somos merecedores de todo, que yo no podía pasar por esto porque yo le sirvo al Señor, pero Dios me enseñó que la fe es agarrarse de Él, confiar en Él en todo momento. O sea, no te sueltas. Desde el inicio hasta el final, no te sueltas. Porque se supone que la fe proviene de Él, pero si Él está en ti, entonces no debería ser difícil. Pero a veces no conocemos el nivel de persona que es Jesús. No lo conocemos, realmente hay que aceptarlo, ¿cierto? Muchas veces no conocemos el nombre de Jesús, pero no sabemos quién es Él. ¿Por qué? Porque nos falta búsqueda, nos falta intimidad, nos falta acercarnos más a Él. A Jesús no le resultó fácil dar a conocer esta verdad. Sus discípulos, aunque andaban con Él, habían leído mucho acerca de la fe. Pero cuando llegó el autor de la misma fe, se les presentó y ellos batallaron con sus debilidades, su carácter y sus interpretaciones. Eran los discípulos, tuvieron la oportunidad de tener a Jesús a su lado. ¿Cuántos años de ministerio? 3 años con Él. Quiero hablarte de Noé. Y en Génesis dice que Dios caminó con él, ¿cierto? Vamos a aprender un poquito entonces de eso de la búsqueda, porque si eso es lo que necesitamos para aumentar nuestra fe, necesitamos ahondar en eso. Entonces sé que muchos han escuchado acerca de esta historia, han leído, han visto que Dios le dio un mandato, puesto que la maldad de los hombres era grande en la tierra. Dios le dijo, Noé, construye un arca porque voy a destruir la tierra, voy a enviar un diluvio. Él decidió destruir todo lo existente, pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y que Dios le dio a Noé todas las medidas, todas las dimensiones necesarias para construirlas. Aquellos que se dedican, no sé, a la arquitectura, o aquellos que son obreros, aquellos que se trabaja esto, saben que todo debe ser muy exacto para que quede bien, ¿cierto? Dios le dio las medidas, las dimensiones necesarias mientras Noé solamente escuchaba. Y no solamente escuchaba, sino también obedecía. Pero no se nos olvide que Noé caminó antes que Noé le dieran esta directriz, Noé ya tenía una relación con Dios. O sea que a él no le fue difícil obedecer, porque sabía quién era Dios. Él simplemente ejecutó lo que Dios le había dicho. Y le dio unas directrices muy propias, le dijo que tenía que meter a unos animales, le dijo que solamente podía entrar sus hijos, sus esposas. ¿Y qué tenía Noé? Una directriz solamente, una palabra, un mandato que obedecer. ¿Qué sucede después? Noé entra al arca, cierran la puerta y dice que cayeron 40 días de lluvia. En total, las aguas crecieron en la tierra y duraron 150 días. O sea, 40 días lloviendo, 150 aguas estacionadas. Yo decía, ¿y qué estaría haciendo Noé en todo ese tiempo? ¿Será que Noé estaba cantando, adorando? Ay, sí, Señor, tal, tal. Nada más con su familia, con sus hijos, con los animalitos. Me pone a pensar, no sé si a ustedes, pero muchas veces uno está en una situación 2 días y ya se está muriendo. Es así, ¿cierto? Y a veces, esas situaciones a veces son mandatos de Dios. Son momentos en los que Dios te dice que debes hacer algo y a veces tú no quieres hacerlo y estás en esa lucha. O a veces simplemente sí quieres hacerlo, pero no es fácil. Pueden haber muchas situaciones en las que Dios nos permita pasar. Pero ¿qué tenía entonces Noé? Una palabra. En ese momento Noé tenía 600 años. Y luego Dios le dice, después que pasó ese tiempo y bajó las aguas, le dice que salga del arca. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? 7 meses y 17 días. Así tal cual lo dice la palabra. Pero lo que más me voló la cabeza de esto fue que cuando Noé salió del arca, dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Cuántos tenemos esa costumbre?
de edificar un altar por lo que Dios hizo en medio de la prueba, o después que pasó la tormenta, cuando el sol salió. ¿Será que sí lo hacemos todo el tiempo? Esa era la costumbre. Y lo vimos en Abraham, lo vimos en Moisés. ¿Dónde se le presentó Dios a Moisés? En una zarza. ¿Y cuál era la costumbre de ellos? Ya lo aprendimos a través de las prédicas anteriores, ¿cierto? De cada vez que había un encuentro con Dios se levantaba un altar. Ahora, o nosotros no hemos tenido encuentros con Dios, nos tenemos que evaluar, o no hemos tenido encuentros con Dios, o no hemos aprendido esa perlita que está ahí, que se trata de buscar. Para que ellos pudieran hacer todo lo que hicieron, conocían al Dios que los mandaba, conocían al Dios que caminaba con ellos, conocían al Dios que le daba las promesas. Y sí, a mí me ha pasado, yo he tenido promesas de parte de Dios. ¿Saben qué? A veces se me han olvidado esas promesas, es la verdad. No llego ante el Señor, ay Señor, esta palabra, esta promesa que tú me diste, no lo ha hecho. En muchas ocasiones no lo he hecho. Y como les decía, hace parte de nuestra humanidad. Pero el desafío que conlleva nuestra fe es romper y ir corriendo a Jesús. Ir corriendo a Jesús, conocerlo más. Inmediatamente en ese camino de conocerlo más, de buscarlo más, vamos a agradarle y seguramente vamos a ver su poder aumentado en nuestras vidas, su espíritu obrando de una manera inimaginable en nosotros. Hay muchos testimonios de hombres de Dios que han alcanzado estos niveles. Y a veces uno se pregunta, bueno, no sé, un Billy Graham, un Benny Hinn, milagros, sanidades, para otras personas. Y personas que han alcanzado sanidades en sus cuerpos, milagros financieros, milagros de restauración familiar. ¿Qué te atora? ¿Qué hace que no veas la respuesta? Quizás hay que revisarnos, quizás hay que mirar en qué medida está nuestra fe y a dónde Dios nos quiere llevar a crecer en esa fe. Quiero que sepas que Dios le dio esa palabra a Noé, Él la cumplió, pero en medio de todo ese proceso, Él lo instruyó, lo guardó, le proveyó, lo sostuvo y lo mantuvo a salvo mientras todo pasaba. Se cumplió lo que Dios había dicho. Él halló gracia ante sus ojos. Esa arca es tipología de salvación, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que nuestro Salvador es Jesús. No importa cuántos días estés en esa arca, que puede tener otro nombre diferente a esa arca, pero si Dios fue quien te metió allí para crecer, para ser obediente, para aumentar tu fe, entonces todo va a estar bien. Así como cuando Pedro en Mateo 14 le pidió a Jesús, cuando lo vio en medio de la tormenta y estaban en un barco, Señor, si tú eres, dime que yo vaya, que me hagas caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, porque lo voy a poder hacer. Pero mientras él iba caminando, ¿qué pasó? Empezó a desenfocarse, dice la Biblia, empezó a mirar los fuertes vientos y empezó a hundirse. Y Jesús le extiende la mano muy amorosamente y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo que no tenía fe. Hombre sin fe, ¿por qué dudaste? No le dijo así. Él tuvo fe. Si vieron que él avanzó, pero en medio del proceso miró para donde no tenía que mirar y se hundió. Y muchas veces somos así. Pero el desafío está en mantener la mirada en Jesús. El desafío está en que si tú ves a Jesús, Él te dice que vayas, tú vas, llega hasta el final. El desafío está en llegar hasta el final, en pasar al otro lado. Y como dice la canción, en el otro lado cantar el himno de victoria. Porque a veces nos quedamos en la mitad del camino.
Pero me encantó que Pedro fue arriesgado, valiente. Sin embargo, no le ayudó solo el impulso. Andar con Jesús, conocerlo, ser su amigo, le sirvió de mucho. Pero su verdadera fe era poca, y así nos pasa. Solo cuando estamos en medio de las tormentas es que nos podemos dar a conocer cuán grande es nuestra fe. Entonces, ¿son las tormentas necesarias? Sí, son necesarias. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no podemos evadirlo. Y precisamente ¿por qué? Porque en la tormenta es donde te das cuenta qué clase de Dios tienes y cuánto crees en ese Dios. La verdadera victoria es darnos completos, que entendamos que nuestras pruebas no son las únicas. Y si ninguno de estos hombres hubiese pasado tantas pruebas, decisiones de vida o de muerte, nosotros no tuviéramos evidencia. Esa persona que quiero mucho, que me contó su testimonio, al final, ¿cuál es el propósito? Porque muchos pueden decir, ¿será que estaba en pecado? Eso es un ataque del diablo. No, no tenía que pasar eso porque, no era cristiana, no se lo merecía. Pero si ella no hubiese pasado eso, no se hubiese conectado con tantas personas en el área de la salud que tienen objeciones de fe y que necesitaban un milagro como ese para empezar a crecer en su fe. Y muchas veces nos pasa así y no lo identificamos. A veces nuestras tormentas, nuestras pruebas nos ayudan a mostrar el Dios que tenemos y ser testigos evidentes de que sí podemos creer en un Dios verdadero. La fe está por encima del temor. Y Dios necesita testigos. Dice ese capítulo de Hebreos que estos hombres por la fe alcanzaron testimonio de justicia, de agradar a Dios y de obediencia. Por encima del temor, por encima de la persecución, por encima de la tormenta, por encima de las injusticias, por encima de las circunstancias, por encima de las pérdidas. Recuerda que la fe no proviene de ti, proviene de que Jesús vive en nosotros. Termino diciendo esto porque, como les decía, yo he escuchado en ese camino de ser testigo de mi fe. Yo creo que Dios ha hecho conmigo muchas cosas, ¿sí? Y también tengo muchos testimonios que contar. Cuando yo escuchaba el testimonio de ella, yo decía, no, Dios no ha hecho conmigo nada, o sea, yo estoy quedada. No porque quisiera pasar una enfermedad, sino que el nivel de fe que tuvo que tener para pasar esa tormenta, yo creo que yo no he vivido algo así. Y yo me ponía a reflexionar, Señor, ¿tú qué has hecho conmigo a tal punto que yo tengo una fe grande? O sea, yo me cuestionaba, ¿mi fe es poca, media o alta? Si la medimos. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros eso? Pero el tema es que esa fe y esa evidencia es la que nos hace testigos al mundo del Dios que tenemos. O sea que es necesario que vivamos esas pruebas y creemos nuestros testimonios para que cuando tú encuentres esto, yo le pedí a Dios y Él no me respondió como yo quería. Estas son frases que yo he escuchado cuando quiero predicar. Ya Dios no obra como antes. Antes hacían más milagros. Esto me lo dijo una persona cristiana que está pasando una situación de enfermedad también. ¿Cómo voy a creer en alguien que yo no veo? Yo oro, lloro, pero no pasa nada. Dios no me habla. Empezando por el Génesis, todo es una fantasía. También se los aseguro que me lo dijeron. Si Dios existiera, no hubiese pasado esto. No necesito creerle a Dios. ¿Por qué si yo sigo a Dios y hago las cosas bien, no pasa nada? La fe no es un sentimiento pasajero, sino una certeza firme en Jesús que nos lleva a obedecer aún sin ver resultados. O sea que si no has visto tu respuesta, sigue creyendo. Si vas a mitad del camino, en medio de la tormenta, no te desenfoques, no te tires de la barca, no salgas del arca. ¿Noé salió del arca?
7 meses y 17 días en el arca. Y a veces en una semana nosotros ya estamos desertando. Es un regalo de Dios cultivado por medio de una relación viva con Él, que es la clave para agradarle y vivir conforme a su voluntad. ¿Quién es esa clave? Jesús. Jesús no tuvo que buscar razones para creer en su Padre. Él conocía a su Padre. Y esa era la gran diferencia. Él le daba a conocer a los discípulos quién era su Padre. Y por eso a los discípulos les costaba tanto. Pero es que Jesús ya conocía quién era su Padre. Lo buscaba y estaba en total conexión con Él. Si ese fue el testimonio de Jesús y lo que Jesús vino a testificar, ¿cuál debería ser nuestro andar ahora? Seguir sus pasos, ¿cierto? Pero esta fe dice que es un don de Dios, ¿cierto? Entonces todos fuimos dotados de fe, todos aquí tenemos la capacidad de creer. Aún los ateos, ellos creen que no existe Dios, pero creen que no existe, ¿cierto? O sea que todos tenemos esa capacidad como seres humanos de creer y todos fuimos dotados de esa fe. Pero esta fe, déjenme decirles que solo se activa cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su obra, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a convencernos de pecado, de justicia, de juicio y empieza a hacer su obra en nosotros. Y aquí hay otra pregunta. ¿He recibido al Espíritu Santo de Dios en mí? Porque ninguno de nosotros sin el Espíritu podría clamar Abba Padre, ¿cierto? No podríamos tener esa conexión con Dios porque recuerden que el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu y nos conecta con Dios. Nosotros nos conectamos con nuestro espíritu, no nos conectamos ni con nuestra alma ni con nuestra carne. Pero nosotros, luego de recibir esa fe, hemos sido conmocionados para crear nuestros propios testimonios, para ser testigos en esta generación de un Dios real que nos ha dado lo mejor de nosotros y que se perfecciona en nuestras debilidades, que no hace las cosas a nuestra manera, sino que siempre tiene un plan y es que tengamos la certeza, la convicción clara de quién es Él y así podamos confiar que Él ha vencido. Cuando vengan las aflicciones podamos decir, Señor, tú aquí estás. Amén. Bueno, yo te invito a que te pongas en pie. Y hoy vamos a hacer una oración muy sencilla, pero a la vez una oración muy comprometedora, porque vamos a reconocer delante del Señor nuestras debilidades. Señor, delante de ti nos presentamos como tus hijos, nos presentamos como iglesia, nos presentamos, Señor, como hombres y mujeres que hemos escuchado hablar de ti. Algunos, Señor, te hemos conocido en el andar contigo. Te hemos visto obrar, Señor, de maneras inimaginables, Señor. Pero también habemos unos aquí, Señor, que estamos en ese proceso de conocerte, en ese proceso de evidenciar en nosotros ese Dios que nos han predicado y poder tener una certeza, poder tener una convicción clara de que tú eres real y que no solo eres real, sino también eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres nuestro Padre. Por eso hoy queremos rendirte nuestras vidas y entender, Señor, que en nuestra debilidad, Señor, tú te perfeccionas. Que aún en mis dudas, Señor, tú te glorificas, Señor, para mostrar tu gloria y para hacerme ver que estás aquí conmigo y que no importa la razón o el motivo por el cual haya venido a este lugar y la petición que hay en mi corazón, lo que sí sé es que tú la conoces ya y que necesitamos de ti. Ayúdame, Jesús, a que mi fe crezca. Ayúdame a crecer en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Ayúdame
porque la fe eres tú, Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti. Y si quiero lograr que me escuche, Señor, solo puedo hacerlo a través de tu Hijo Jesús, que es mi fe, que es la fe de mi generación. Quiero, Señor, que enciendas la llama de mi altar, que en esos momentos de intimidad, Señor, te pueda conocer y que pueda hablar con veracidad del Dios que tengo. Que pueda, Señor, mostrarle a otros por mi vida y por lo que tú has hecho en mí, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor, y que lo que tú dices, lo que tú prometes, Señor, tú lo cumples. Gracias por tus hijos, gracias por mi vida, gracias por todos los que estamos en este lugar, Señor. Gracias por esta palabra, gracias aún, Señor, por usarme como instrumento, Señor. Y que salgamos de aquí, Señor, atesorando esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que aunque es difícil la tarea, Señor, no imposible, porque te tenemos a ti y tenemos tu Espíritu, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue alabando al Señor ahí donde estás. Bueno, yo creo que a todos nos quedó claro, ¿cierto? El mensaje. Y quiero respaldar un poco lo que decía mi hermana Sam, porque voy a darle veracidad a muchas de las cosas que ella dijo, sobre todo cosas que decía ahora en la oración. Y para esto quiero contarles un poquito del testimonio mío, y es que cuando yo estudiaba en la universidad había un grupo de personas, entre esos estaba Sam, que yo no sabía que ellos eran cristianos, porque ellos se comportaban de una forma no rara, sino que yo tenía un concepto del cristianismo totalmente alejado. Yo pensé que los cristianos siempre tenían que tener saco y corbata, y que cada vez que te veían te condenaban a decirte: arrepiéntete, hijo del demonio. Yo siempre veía eso, pero empecé a interactuar con un grupo de personas que sí conocían a Dios, que conocían a un tal Jesús y que lo predicaban, no siempre hablando, pero sí actuando, siempre presentando los trabajos a tiempo, siempre cumpliendo con los compromisos, siempre comportándose de la manera correcta, siempre diciendo: profe, yo no hice el trabajo, lo que pasa es que se me olvidó. Y uno por dentro decía: este man si es bobo, hubiese dicho que se le quedó cualquier cosa, pues se lo mando. Y quiero aprovechar para decirles que sin ellos darse cuenta fueron como la historia que está en la Biblia. Yo era ese paralítico que no podía llegar ante Jesús. Mi conocimiento, mi fe, mis piernas, mi voluntad no me daba para eso. Pero la palabra cuenta que un día unas personas se enteraron de que Jesús iba a estar en Cafarnaúm, y ellos llevaron a esta persona paralítica, incluso quitaron una teja del techo y lo bajaron. Pero lo más impresionante de esto es lo que Jesús dice, y le dice: por la fe de ellos tú has sido salvo. Entonces, mi invitación antes de celebrar la cena del Señor es que tu fe pueda ayudar a que otras personas sean salvas. Tu fe puede traer personas aquí a este lugar. Y por eso tenemos que obrar, como decía Sam, de la manera que es correcta. Creer, confiar, porque muchas veces las personas tienen temor, pero me escuchan decir a mí: Dios se olvidó de mí. Entonces tú te preguntas como persona no creyente, si este que cree en Dios cree que no existe, ¿y yo qué? O sea, ¿cuál es mi esperanza? Entonces nosotros siempre debemos tener claro que nuestra fe puede llevar a otros al camino correcto, puede llevar a otros a ese lugar para que tengan un encuentro con Jesús. Entonces vamos a celebrar la cena, mis hermanos, y yo creo que no hay acto de fe más grande que este, porque Jesús dice: van a comer y a tomar de esto hasta que, anunciando mi muerte, recordándola,
pero hasta que Él venga. Y ese es el acto más grande de fe, porque nosotros sabemos que hay un Dios, que sí le hay, y que Él vendrá por nosotros. Entonces, mis hermanos, los invito a disfrutar de esta cena del Señor, del pan y del vino. Pueden tomarlos.